Buenos días, compañeros. Sean todos bienvenidos al horario de prácticas matutinas. Hoy, como todos los martes, nos correspondía práctica de velar y orar, pero recordemos que los martes pues vamos a tomarlos para las prácticas que nos estén haciendo falta en la semana, o sea, de las conferencias que vemos en la semana de fase A. Pues si ambas conferencias tienen práctica, pues hacemos una el día domingo y hacemos otra el día martes. Eso nos sucedió esta semana, pues donde teníamos práctica, la del domingo, que fue referida a la conferencia del día lunes, y la de hoy, que es referida a la conferencia del día miércoles, que es sobre la conferencia sobre la ley del péndulo. Entonces, así como veíamos en la conferencia, pues vamos a ver cómo todo defecto psicológico siempre se mueve de un lado al otro y de hecho pues todo oscila entre esa parte activa y esa parte pasiva, o esa parte positiva y esa parte negativa de todo. O sea, siempre cuando queremos tomar una decisión, estamos entre si lo hago o no lo hago. Si estamos respecto a la relación de pareja, pues estamos, es que todo esto me molesta de él, es que todo esto me alegra de él. Entonces siempre están esos dos polos, donde en la medida en que aprendamos a eliminar cada uno de esos dos polos, pues es donde vamos a llegar al centro del péndulo, que es donde se encuentra el equilibrio, porque en la medida en que vamos alimentando cualquiera de esos dos polos, o sea, o el aspecto activo, si lo alimentamos más, pues con la misma fuerza se va a ir hacia el otro extremo, hacia la parte pasiva, con la misma intensidad. Entonces, en la medida en que vamos restándole fuerza a ese péndulo, pues es como vamos viendo que llega a ese punto medio, que es donde se encuentra la verdad o el equilibrio. Entonces me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en el grupo de WhatsApp y ya pronto estaremos dando inicio a esta práctica. Vamos a ir revisando el audio. Y ya pronto estaremos iniciando. Bien, el péndulo del yo. Acá nos lo muestra la imagen, pues cómo todo oscila en ese vaivén del péndulo. O sea, se va hacia un lado, se va hacia el otro. A eso responde también, o sea, eso también lo observamos en la ley de la dualidad, donde todo tiene el otro aspecto del, de lo que estemos revisando, o sea, bien sea de un yo, de una situación, siempre va a tener ese lado opuesto, o sea, siempre lo negro va a tener lo blanco, lo bonito va a tener lo feo, lo agradable lo desagradable, lo especial pues lo que no nos interesa, y de esa manera pues todo oscila en ese vaivén del péndulo. Entonces, bueno, dándole la bienvenida a los que se unan a la práctica en vivo y a los que hagan la práctica pues de manera diferida, también les damos la bienvenida. Vamos a ir iniciando el péndulo del yo, práctica guiada correspondiente a la ley del péndulo. El objetivo, identificar y eliminar los dos polos de un defecto o yo psicológico y de esta forma eliminarlo rescatando el equilibrio y la sabiduría. Que como les decía, recordemos que al rescatar ese equilibrio, esa sabiduría, es cuando llegamos al centro del péndulo. Allí donde se encuentra la verdad, o sea, esa verdad que es incierta mientras no trabajamos cada uno de los dos aspectos del defecto psicológico. Entonces uno pudiera pensar que nuestra mente, en ese bla 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 que agarra muchas veces, decimos, ay no, pero es que sí lo debo hacer por esto y por aquello. No, es que no lo debo hacer por esto y por aquello. Y ambos son esos dos aspectos del péndulo. Cuando empezamos a trabajar en la eliminación de cada uno de esos detalles de por qué sí debo hacerlo y esos detalles de por qué no debo hacerlo, pues allí es donde en ese silencio
a través de nuestra intuición, pues vamos a llegar a lo que es la verdad, que es cuál es la decisión acertada. Entonces, muchas veces llegamos a pensar, no, es que tengo que pensar bien para tomar esta decisión, y no, nuestra mente nunca va a llegar a la verdad, porque nuestra mente corresponde precisamente a todos los conceptos que tenemos, y todos esos conceptos deben morir. Entonces es solo cuando eliminamos cada uno de esos aspectos de nuestros conceptos es donde llegamos a lo que es la verdad. A través de la intuición, pues nuestro ser se manifiesta y allí es donde tomamos la decisión que en realidad corresponde. Hablábamos en la conferencia que la ley del péndulo nos indica que todo está en constante movimiento, todo oscila, sube y baja, crece y decrece, todo está sometido al vaivén del tiempo. Entonces, así como en alguna oportunidad, pues una cultura está en su máximo apogeo, pues en el otro lado del péndulo, pues está en su completa destrucción. Así como una relación de pareja, pues llega y al inicio, pues es muy efusiva, muy emocionante, mucho amor, ese amor condicionado al ego. Pues de esa misma manera hay mucha alegría, muchos detalles, todo muy especial, pero llega el momento donde el péndulo se va hacia el otro lado, y en la misma medida en que hayamos alimentado todo ese aspecto positivo del péndulo, donde sí, este es el hombre de mi vida, esto es lo más bello, ahora sí es verdad que vamos a estar para toda la vida, no es que yo sin él me muero. De esa manera, cuando se va el péndulo hacia el otro lado, pues entonces es no lo soporto, es que este hombre es un malintencionado, un maluco, no lo quiero pero ni un poquito, ojalá se muera, porque es en esa medida que alimentamos hacia el aspecto positivo, o sea, que lo alimentamos con tanta intensidad, que a ese punto de decir, no, es que yo sin esta persona me muero, pues con esa misma intensidad se va a ir hacia el otro lado, donde ya incluso llegamos al odio y a desearle la muerte. Y es porque no se observa pues que estamos ante ese péndulo de esta ley. Entonces es llegar a comprender esos aspectos que se dan en un defecto psicológico e ir eliminando cada uno de esos aspectos, porque, o sea, en ese vaivén, cuando se da en este aspecto que estaba poniendo como ejemplo, se va demasiado rápido hacia un polo donde, entonces estaba ya deseándole la muerte, pero entonces viene y pide perdón y se arrodilla y me dice que no puede vivir sin mí, y ay no, ahí el péndulo se va nuevamente para el otro lado, y sí, bueno, yo no sé cómo llegué a pensar que podía vivir sin él, si ese siempre ha sido el amor de mi vida, si él es lo máximo, lo que yo más quiero, y se vuelve nuevamente hacia el otro lado y pasa de una manera tan rápida por el centro, porque allí están todos nuestros pensamientos, nuestras emociones, en ese bla, 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 y no nos permiten percibir lo que es el centro del péndulo. O sea, ni que nuestro ser nos estuviese gritando a viva voz, pues no lo vamos a escuchar. Entonces, en la medida en que vamos acallando esos dos aspectos, donde vamos eliminando ese aspecto positivo, eliminando ese aspecto negativo, vamos haciendo ese silencio interior y se va acercando cada vez más ese péndulo al centro hasta que llegamos a percibir la verdad. Entonces, todo defecto psicológico se mueve en esos dos polos, activo y pasivo. En cada uno de los extremos se alimenta cualquier yo, y solo la conciencia desde el centro del péndulo puede observar su manifestación. O sea, allí está la conciencia, nuestro ser interno, pues viendo cómo se va ese vaivén de un lado al otro, y allí está la conciencia esperando a ver en qué momento le vamos a permitir manifestarse. Todas nuestras emociones, pensamientos, anhelos, deseos determinan el peso y la rapidez con que el péndulo oscila de un lado al otro, que era lo que les decía. O sea, ese peso que ponemos en ese péndulo es lo que va a hacer que pase de manera más rápida por el centro. O sea, si le pongo muchísima emoción hacia el aspecto positivo y muchos pensamientos, sí es lo máximo, no sé qué, pues se va con mucha más fuerza hacia el lado positivo, y cuando venga de regreso también se va a ir con mucha fuerza hacia el lado negativo. Por eso este aspecto de la relación de pareja pues me sirvió, me pareció que iba a ser un muy buen ejemplo, porque por eso vemos esas relaciones tan tóxicas donde las personas se llevan fabuloso, y uno ve ahí es que hacen unos viajes espectaculares, se llevan muy bien, o sea, ese amor tan bello, y se
manifiestan su amor delante de todos y con la misma pasa una cosita y empiezan a gritarse y a decirse y a tirarse las cosas porque no se comprende que lo que están es ante la manifestación de esta ley. O sea, todo ese peso que le hemos dado hacia el aspecto positivo, pues con esa misma intensidad se va a ir hacia el otro lado del péndulo, hacia el aspecto negativo. Entonces, ¿qué alimenta el péndulo de un yo? Pues cada polo del péndulo vive en función de su opuesto. O sea, en la medida en que estamos alimentando esa parte de la emoción, de lo lindo, del romanticismo, la cosa, se va a alimentar el aspecto negativo en que no es posible porque como hiciste, que tú me dijiste, que no me dijiste, y en el aspecto en que compartimos, que paseamos, que tenemos recuerdos, que hay vivencias, pues entonces también se va hacia el otro lado del péndulo, que es el opuesto, donde entonces está el recuerdo también de todos los gritos, de todos los desplantes, de todos los inconvenientes que se ha pasado con la persona. Entonces no se llega a comprender, como les decía, ese aspecto. O sea, alimentamos cada vez más ese aspecto positivo y de esa misma manera se va a alimentar más hacia el aspecto negativo. Cuando se trata de una relación que nos da nuestro ser, ya es distinto porque no viene condicionado a muchas veces a estos aspectos del péndulo, donde puede ser una persona que no se acerca tanto a nuestro prototipo, donde la persona dice, bueno, esta persona no es la persona que me movería al piso y por quien yo pues me babearía al ver a la persona, pero bueno, sí, o sea, porque no es ese aspecto donde se van a alimentar nuestros defectos psicológicos, o sea, no es que nos vayan a dar una persona perfecta, pero no se va a mover toda esa lujuria que se mueve cuando es una recurrencia. O sea, cuando se mueve una recurrencia, cuando uno ve a la persona, si esta es la persona, es que es muy lindo, muy linda, es que es muy bello, es que esto que tiene, la forma que habla, todos aspectos de nuestro prototipo. Pero cuando es una persona que da al ser, pues sí llega a parecernos una persona agradable, pero no es ese tipo de persona donde uno dice, como decimos acá en Venezuela, que nos mueve el piso, no es, o sea, no se da de esa manera. Entonces, porque recordemos que se debe trabajar pues todos esos condicionamientos que nos llevan a esperar de la pareja que cumpla con todos esos prototipos, porque todo ese prototipo en nosotros, o sea, todos esos aspectos que esperamos que tenga nuestra pareja, todo eso debe ser trabajado y eliminado. Recordemos que por la pareja se busca es desarrollar el amor verdadero y ese amor se va a desarrollar en la medida en que trabajamos cada uno de esos dos aspectos. O sea, todo eso lindo, bello, hermoso, tierno, cariñoso, detallista que vemos en la persona y todo ese aspecto de que si no me gusta porque es desordenado o porque como pierde el tiempo en esto o porque juega videojuegos o porque no tiene tal nivel de ingreso. Cada aspecto negativo, cada aspecto positivo debe ser trabajado y eliminado para que se desarrolle lo que es el amor verdadero. Entonces, eso es algo que cada uno va a ir vivenciando en la medida en que vaya trabajando, pues cada uno de los dos aspectos de los yoes que se nos manifiestan con la pareja. Entonces, hablábamos en la conferencia qué es la verdad y cuando a Jesús, el maestro Jesús, pues le preguntaban qué es la verdad, igualmente al maestro Buda, pues el maestro Jesús guardó un profundo silencio y el maestro Buda sencillamente dio la espalda y se fue. Porque la verdad no es algo que pueda tener, que pueda darse como concepto. O sea, la verdad es algo que es incierto de instante en instante. Solamente cuando ante una situación eliminamos esos dos aspectos, ese aspecto positivo, ese aspecto negativo o ese aspecto activo y ese aspecto pasivo es donde se va a llegar a experimentar la verdad. Entonces no es algo que puede darse como concepto porque cada uno lo va a vivenciar en el momento en que empiece a trabajar esos dos aspectos del yo. Entonces, ¿dónde está la verdad de un yo? Pues es observar, descubrir, conocer y disolver cada uno de esos dos aspectos. Porque
en la medida en que vamos eliminando ese aspecto positivo, ese aspecto negativo, allí es como les decía que va ese péndulo poniéndose cada vez más acercándose al centro donde llegamos a ese silencio al instante. Y allí cuando llegamos a ese silencio interno, allí es donde va a surgir la verdad, que surge únicamente en el silencio y en el instante, o sea, cuando nos mantenemos en el aquí y en el ahora sin presencia de nuestro ego. Entonces, eso se da únicamente cuando empezamos a eliminar esos aspectos positivos, esos aspectos negativos. Entonces, vamos a hacer la práctica. Vamos a iniciar haciendo una respiración profunda para ponernos en presencia de nuestro ser. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Bien, vamos a hacer la conjuración del belilín y el círculo mágico. Recordemos que el belilín aleja las fuerzas negativas del ambiente, larvas, magos negros, etcétera, concentrados en nuestro corazón sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosa diferente. Cantamos imaginando cada palabra. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Ahora pasamos a hacer el círculo mágico de protección que cierra el ambiente y lo deja protegido. Concentrados en nuestro corazón sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosa diferente, con seguridad y fuerza imaginando cada palabra. Padre mío, Señor mío, Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, le ordenes a mí, intercesor elemental, salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar y hacerlo así libre de las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental. Trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Muy bien. Ahora vamos a hacer la petición de asistencia al Padre y a la Madre Divina para realizar la práctica que tiene como finalidad descubrir y eliminar los dos polos de un yo psicológico. Recordemos que cada uno puede elegir ese defecto psicológico que va a trabajar. Entonces vamos a hacer esa petición a nivel interno. Muy bien. Ahora vamos a pasar a hacer la relajación psíquica y física. Para relajar la parte psíquica vamos a relajar la emoción y la mente. Para relajar la emoción vamos a hacerlo a través de la respiración. Vamos a inhalar profundamente por la nariz. Retenemos un poquito y exhalamos con el mantra Sa. Vamos a hacerlo 5 veces. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Inhalamos. Retenemos.
exhalamos. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Muy bien, ahora vamos a pasar a relajar nuestra mente a través de agudizar nuestro oído. Entonces vamos a tratar de iniciar escuchando nuestro corazón o nuestra respiración y de allí salimos a buscar sonidos cada vez más lejanos. O sea, escuchamos acá cerca, se escuchó un vehículo, un perrito por allí, soltamos ese sonido, no nos identificamos, salimos a buscar otro y así vamos buscando cada vez sonidos más lejanos. Esto lo vamos a hacer durante un minuto. Muy bien. Ahora vamos a pasar a hacer la relajación del cuerpo físico. Vamos a hacer la relajación a través de la imaginación, donde vamos a imaginar como una luz verde ingresa a nuestro cuerpo y va relajando y distensionando cada parte interna y externa de nuestro cuerpo que va tocando. Entonces vamos a hacerlo con 5 respiraciones profundas, donde cuando inhalemos vamos a imaginar cómo esa luz verde va ingresando a cada parte de nuestro cuerpo, de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda, cómo va ingresando en cada parte de nuestro cuerpo. Mientras inhalamos, sube hasta nuestra cabeza, cubriendo nuestras piernas, nuestros pies, nuestro tronco, todos los órganos internos, nuestros brazos, cuello, cabeza, o sea, todo nuestro cuerpo. Y cuando exhalamos, soltamos, sintiendo cómo esa luz verde pues relaja, distensiona cada parte de nuestro cuerpo. Vamos a hacerlo con 5 respiraciones. Entonces, imaginar cómo en la inhalación entra esa luz verde y en la exhalación suelta, relaja cada parte de nuestro cuerpo. Inhalamos, retenemos, exhalamos. 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 Muy bien. Ahora vamos a escoger el defecto a trabajar. Recordemos que para elegir el defecto vamos a buscar escenas vividas. O sea, no nos vamos a inventar nada, sino traer a nuestro recuerdo una situación donde se haya manifestado ese defecto psicológico.
Incluso pueden o podemos trabajar cualquier defecto de la lujuria. Por ejemplo, si la persona quiere trabajar cualquier aspecto de la fornicación, cualquier infrasexualidad, los defectos de la masturbación, de la pornografía, de la fornicación como tal, de la expulsión de la energía del cuerpo, del orgasmo y la eyaculación, pues podemos también trabajar cualquiera de estos defectos porque vamos a buscarle esos dos aspectos. Y cuando se trata de defectos psicológicos de la lujuria, pues vamos a ver cómo cuando se trabaja esa parte de la potencia que está atrapada en el defecto psicológico de la lujuria, pues vemos cómo empezamos a trabajar ese aspecto activo, donde por ejemplo si vamos a trabajar el sexo oral, pues al momento en que se traen al recuerdo pues esas escenas donde se ha manifestado el defecto psicológico, cada uno de esos aspectos en esos mínimos detalles, que se sintió aquí, que se sintió allá, que se hizo así, que se hizo asado, que pensé esto, sentí esto, estas sensaciones, cada uno de esos detalles que generan un aspecto de potencia en la persona, esos aspectos entre comillas positivos, pues entonces todos esos aspectos de la potencia se trabajan y el péndulo se va a ir hacia el otro lado, donde entonces la persona va a llegar al aspecto de la impotencia, donde entonces ahora se siente débil, donde entonces su aparato sexual lo siente frágil, no se siente con el ánimo hacia la práctica de sexo porque no se tiene ya todos esos aspectos de la lujuria. Entonces, toda esa debilidad que se siente en el cuerpo, todo ese malestar, todo ese condicionamiento en el aspecto negativo, que ya no se quiere hacer la práctica, que ya la persona se siente desmotivada, que ya ve a la pareja y, o sea, ¿para qué nos vamos a unir si no le veo diversión a todo esto? Pues todos esos aspectos negativos también deben ser trabajados porque la potencia natural del cuerpo está atrapada en esos dos aspectos y eso es muy importante comprenderlo. O sea, porque muchas veces empezamos a trabajar el defecto respecto a la lujuria en la parte activa y no comprendemos que el defecto también tiene la parte pasiva. Y esa parte pasiva también debe trabajarse. O sea, todos esos aspectos de la impotencia que se generan cuando ya no se tiene la parte activa del yo, deben trabajarse porque allí también está mucha potencia atrapada, o sea, esa conciencia atrapada en el ego, y cuando se eliminan esos dos polos, allí es donde surge la potencia natural del cuerpo, donde ya pues con caricias y besos conscientes ya se logra esa potencia natural del cuerpo. Y ya esa potencia pues no está condicionada al ego porque ya esa potencia es una potencia de la conciencia, es una potencia limpia que sí nos va a permitir experimentar en la práctica del suprasexo pues esas sensaciones de tipo superior. Ya no serían sensaciones del ego, ya no serían esas sensaciones guardadas en nuestro instinto de manera mecánica, sino que ya estaríamos pues sintiendo de manera consciente esa práctica de sexo superior. Entonces, bien, bueno, vamos a escoger el defecto que cada uno va a trabajar. Vamos a hacerlo a nivel interno. Si las personas pues quieren hacerlo con su cuadernito, pues busquen su cuadernito para anotar. Para entonces empezar pues con el estudio del defecto psicológico. Entonces vamos a revisar cuál es el péndulo de este yo. Recordando la escena o las escenas vividas donde se manifestó el defecto psicológico, vamos a identificar cuáles son los dos polos de este yo y en qué momento se manifestó cada uno de esos defectos. Entonces aquí vemos un ejemplo donde se está estudiando el yo de la ira con la pareja y se recuerda una escena donde hubo una discusión. Entonces allí vemos en la parte activa que se busca es pelear con la pareja, alzar la voz. Se recuerda una escena donde hubo se busca pelear con la pareja, alzar la voz, imponer, humillar, resaltar los errores del otro, buscar ese aspecto donde uno tiene la razón, esa disposición que se tiene a la discusión y no a
a ponerse de acuerdo. Entonces todos esos aspectos que lo mantienen a uno así como que arisco ante esa situación, todos esos aspectos son ese polo activo. Y en el polo pasivo, pues ya vamos a ver la parte de la pasividad, donde muchas veces entonces cuando no queremos llegar a ese punto de discusión con la pareja, entonces la persona prefiere quedarse en pasividad, dejarse gritar, no defenderse, mostrar debilidad, esconderse, alejarse, retractarse de lo que hizo o dijo. Y es porque allí está pues ese aspecto pasivo. O sea, o soy de los que me voy contra la pareja a gritarle, a decirle, a forcejear con la persona, o digo, ay no, es que ya yo estoy en el conocimiento, no debo alimentar esos yoes de la ira con la pareja, y entonces reprimimos el defecto y nos vamos al aspecto, al polo pasivo, donde entonces, bueno, ahora la pareja se molesta y me grita y yo no, es que no debo gritar, Madre Divina, elimíname ese yo que quiere gritar, ese que le quiere responder, ese que quiere discutir, ese que sabe que tiene la razón, ese eh, que está en el conocimiento y no le puede gritar. Todos esos aspectos son ese aspecto pasivo. Y ese aspecto pasivo también debe morir, porque no debemos reprimir el defecto psicológico, sino observarlo en cada una de sus manifestaciones. O sea, si lo tenemos en esa parte activa donde queremos gritar y decir, pues elimine todo ese que quiere gritar, ese que quiere contestar, ese que quiere tener la razón. Y cuando se vaya, porque se va a ir, una vez que trabajamos esa parte activa, se va a ese polo pasivo donde ay, ya entonces la pareja grita y ay, es que no le quiero gritar, ay, es que no le quiero decir, ay, es que quiero mantener la paz y la tranquilidad. Eso también es parte del defecto. Y si nos dejamos o nos quedamos en ese aspecto pasivo, donde ay no le digo porque ay no porque quiero mantener la relación en armonía, no que no esto y no lo eliminamos, esa parte pasiva también va a ir alimentando el defecto hacia esa parte a un punto donde se va a devolver el péndulo y nos va a llevar nuevamente a las discusiones, a los gritos, a alzar la voz, a humillar, porque igual estamos alimentando el defecto psicológico. Entonces es observar ese aspecto activo, lo trabajamos, eliminamos cada uno de sus detalles y cuando ya lo empezamos a observar en el polo pasivo, en ese que no quiere gritar, ese que no quiere pelear, ese que quiere retractarse, ese que dice, no, es que si no discutimos, pues no se desata la ira en él. Cada uno de esos aspectos también lo observamos y lo eliminamos y allí es donde vamos a llegar a esa armonía de la conciencia donde se eliminan esos dos condicionamientos. Entonces vamos a revisarlo en cada uno de nosotros. Vamos a poner el temporizador durante 3 minuticos. Para revisar ese aspecto eh, ese aspecto del péndulo del yo. O sea, ese aspecto activo y ese aspecto pasivo en esa escena que estamos recordando donde se manifestó el defecto psicológico. Bien sea como este ejemplo de la ira con la pareja o en cualquiera de nuestros defectos psicológicos. Si queremos tomar una decisión, o sea, si se va a hacer el estudio de acuerdo a una decisión, uno estudia toda esa parte positiva que sí quiere tomar la decisión y vamos a revisar esa parte negativa de todo por lo que uno no quiere tomar esa decisión. Entonces se eliminan esos dos aspectos y allí se llega al centro a cuál es la decisión que hay que tomar.
Bien, vamos a pasar al siguiente punto. ¿Cuál es el peso del péndulo de este yo? Entonces vamos a descubrir qué emociones, pensamientos, anhelos y deseos le dieron peso a este yo en cada uno de los polos. Recordemos que en esa parte activa es todo lo que, o sea, como que lo que le da fuego hacia un aspecto del yo, o sea, esa impaciencia, la ira, la intolerancia, el deseo de gritar, de decir groserías, la violencia, la venganza, el odio, porque se va hacia ese polo activo de ese yo de la discusión con la pareja. Y en el polo pasivo, entonces se va hacia el otro lado, donde ya la persona entonces siente miedo, siente frustración, tiene esos sentimientos de inferioridad, ese dolor, esa decepción, esa angustia, ese arrepentimiento, ese que quiere tener una bonita relación, que quiere hacer ese esfuerzo porque todo vaya bien, pero son dos aspectos del mismo yo. Entonces vamos a revisar ese peso que le hemos dado respecto a todo lo que hemos alimentado hacia esa parte activa, qué tanta intolerancia hemos tenido, qué tanta impaciencia, qué tanto orgullo, porque en ese mismo impulso que se va hacia ese lado, se va a ir hacia el otro lado. O si normalmente nosotros alimentamos el defecto es en el polo pasivo y entonces siempre hemos estado respecto a nuestra pareja con miedo, con frustración, con inferioridad, donde, ay, no, es que yo prefiero no decirle nada porque entonces se molesta, ¿no? Yo prefiero mantenerme callada, tranquila, porque es que él es un fosforito, de nada se pone bravo, entonces eso también está alimentando el defecto psicológico y va a llevar en algún momento a que ese polo activo se manifieste. Entonces, por eso tenemos que revisar ese peso que le hemos dado al aspecto activo o pasivo de nuestro yo para irlo eliminando. Entonces, vamos a dar otros 3 minuticos para revisar este aspecto del peso que le hemos dado al péndulo en este yo.
Bien. Acá, cuando vamos a revisar respecto a la toma de una decisión con ese péndulo del yo, podemos observar cómo muchas veces le damos tanto peso a esa parte positiva, no que esa decisión es la que debo tomar, perfecto, sí, porque tiene esto, tiene aquello, está buenísimo, es lo máximo, no sé qué, y se toma la decisión y después resulta que el péndulo se va hacia el otro lado y entonces no resulta esa decisión que tomamos y entonces se va completamente al otro lado y la persona empieza, yo sabía porque cómo es posible, sí, ya yo había pensado que no debía hacerlo por esto, por aquello, por lo otro, y no se da cuenta la persona que es que el péndulo se ha ido hacia el otro extremo. Entonces, por eso lo importante de observar todo ese peso que le damos hacia un lado del péndulo, porque es en el centro, en el equilibrio, donde vamos a encontrar la verdad. Entonces, acá caemos en esa pregunta, pues, ¿cuál es la verdad de este yo en cada polo? Identifique cuál era la verdad o afirmación absoluta de este yo cuando estaba en cada uno de los polos. En el aspecto de la decisión, pues vamos a ver que esa verdad del yo en la parte positiva de una toma de decisión no es que definitivamente tengo que hacer este negocio, es que la decisión que tengo que tomar es esta. Y en el aspecto negativo, pues la verdad del yo es no, es que no lo voy a hacer, o sea, no es bueno que lo haga porque es que seguro me estafan, seguro pierdo toda la plata y pues entonces voy a quedar peor de como estaba. Entonces allí están esos dos aspectos de la verdad del yo en el aspecto activo y en el aspecto pasivo. En el del ejemplo, pues entonces en esa parte activa dice, no me aguanto más a esta persona, no quiero seguir en esta relación, esto no funcionó, fue un error, perdí mi tiempo, no lo voy a perdonar nunca. Y en el aspecto pasivo, entonces se va al otro lado del yo, donde dice, empieza a justificar más bien las acciones de la pareja, donde dice, ay, es que creo que me pasé, no debí tratarlo así, eso es culpa mía, esto no debe volver a pasar. Y allí vemos cómo esa es la verdad del yo en la parte pasiva, así como la del polo activo, pues dice, no, definitivamente no debo seguir con esta persona. Entonces allí vemos cómo está la verdad de un lado y está la verdad del otro, pero las verdades del yo. O sea, la verdad del yo en la parte activa, no debo seguir con él. La verdad del yo en la parte pasiva, ay no, es que, ¿para qué le hablé de esa forma? ¿Ve? Entonces justificamos la conducta de la pareja. Entonces, ambos aspectos, recordemos que deben ser eliminados. Vamos a revisar entonces en nuestro defecto, el que cada uno está estudiando, pues cuál es esa verdad del yo en cada polo. Y vamos a eliminarlo. Con la petición a la Madre Divina, elimíname este defecto.
Muy bien, vamos a pasar al siguiente aspecto, que es qué alimenta el péndulo de este yo. Entonces vamos a reflexionar sobre cómo este yo se manifestó en base a lo que ya había vivido en el polo opuesto y viceversa. Entonces, en el polo activo, entonces vamos a ver cómo se alimenta esa ira, como en el ejemplo, cómo se alimenta esa ira, donde empieza la persona en sus pensamientos. Antes si era sincero o sincera conmigo, no cometía tantos errores, tenía más tiempo para mí, cuando iniciamos era más romántico, era más detallista, se interesaba por los hijos, me ayudaba económicamente, no se quejaba tanto. Todos esos aspectos vemos cómo van justificando esa parte del polo activo de por qué entonces se llega a la ira. Y en el aspecto pasivo, pues entonces se alimenta esa parte donde la persona entonces calla y se aguanta, pues entonces se alimenta porque empieza a recordar aspectos cuando no tenía pareja, donde entonces dice, sufrí mucho cuando estaba solo o sola, mi relación anterior era peor, antiguamente peleábamos más que ahora, gracias a mi paciencia ha cambiado mucho. Entonces, esos aspectos donde uno justifica esa parte de entonces aguantar, eso le va dando peso a ese aspecto pasivo. Y en el aspecto donde entonces estamos alimentando esa parte activa, como que poniéndole fuego a esa parte de la ira activa, pues allí vamos a revisar esos dos aspectos. Cuando lo revisamos en una toma de decisión, allí vamos a ver cómo se alimenta el péndulo, o sea, ese peso, porque es mientras más razones le damos al yo, ese peso se va volviendo más fuerte. Entonces, si la decisión para meterme en un negocio, por ejemplo, empezamos, sí, porque es que voy a tener más dinero, con ese dinero me puedo comprar el carro que quiero, voy a arreglarle esto a la casa, le voy a poder comprar a los niños esto, ahí sí voy a estar más estable económicamente, o sea, todos esos pensamientos que se están haciendo en función a que el negocio sí se dé a ese aspecto positivo, no esta persona con quien voy a hacer el negocio es una persona confiable, ese es amigo mío, ese no me va a traicionar, ese no tiene por qué irme mal, yo soy una persona buena, todos esos aspectos que uno va alimentando hacia el aspecto positivo le van dando peso al péndulo. Cuando entonces pensamos, ay, y si no funciona, ¿cuánto peso le damos hacia el otro lado? Entonces empezamos, ay, si no da resultado, entonces, ¿qué vamos a hacer? Es la última platica que tengo ahorrada. Y si me llegara a traicionar, ya incluso nuestra imaginación mecánica se puede ir a no, es que si me hace algo así yo no le hablaría más, y de paso él es amigo de mi hermano, bueno, se pondrían mal con toda la familia, eso incluso traería problemas a nivel familiar. Todo eso también está dándole peso al aspecto negativo. Entonces vamos a observar cómo ese péndulo se ha estado alimentando hacia esa parte activa y hacia esa parte pasiva. Y vamos a ir eliminando pues cada uno de esos detalles en los próximos 3 minuticos. Ya estamos próximos a terminar la práctica. Vamos a empezar a quitarle peso a ese péndulo.
Ahora vamos a revisar dónde está la verdad de este yo. Entonces allí vamos a concentrarnos en nuestro corazón, vamos a recordar la escena, observar cada manifestación del yo en cada uno de los polos y eliminarla buscando llegar al silencio, al instante. Porque recordemos que en el silencio pues llega la verdad y la sabiduría. Entonces vamos a guardar silencio. Vamos a poner el temporizador por 2 minuticos y vamos a llegar a ese punto donde eliminando pues cada uno de esos dos polos vamos a llegar a ese silencio, a sentir nuestro corazón y allí llegar a lo que es la verdad. Y ya terminaríamos la práctica. Muy bien. Bueno, hasta acá la práctica. Vamos a dar las gracias a nuestro Padre y a nuestra Madre Divina por la asistencia. Pues algunos sí en este proceso de encontrar la verdad, pues no sintió en ese momento pues esa respuesta. Pues sencillamente podemos revisar a ver si hay aspectos de alguno de los polos que no hemos revisado. Se vuelve a revisar en cada uno de los polos, se vuelve a eliminar en cada uno de los polos y volvemos allí a ese silencio a esperar esa respuesta. A veces incluso en la práctica pues no llegamos a ese aspecto de la respuesta, pero a lo largo del día pues muchas veces entonces sí nos llega ese chispazo a través de la intuición donde decimos, ah, es esto. Entonces no hay que dejar de hacer las prácticas. Recordemos que las prácticas es las que nos permiten ir liberando esas chispas de conciencia, nos permiten ir haciendo esa base que es el trabajo de los 3 factores de la revolución de la conciencia, que es la muerte psicológica, y de esa manera pues vamos observando, vivenciando los cambios en cada uno de nosotros. Entonces, bueno, agradeciéndole a todos los que participaron en la práctica, viendo que no hay comentarios y no hay preguntas, bueno, vamos a dejarlo hasta acá, como siempre, deseándoles que tengan un feliz resto del día y mucha fuerza. Hasta la próxima.